La mujer que hablaba con los muertos en Querétaro. Hola Pepe, te quiero contar mi relato, pero por motivos de privacidad cambiaré los nombres de las personas que mencionaré en mi historia, incluso mi nombre. Mi nombre es David y nací en Querétaro, en la colonia Carrillo Puerto, justo en la calle 21 de Marzo. Quien conoce la zona sabe que no es ni la más antigua ni la más moderna, pero ahí crecí, entre talleres mecánicos, tortillerías y vecinos que aún se saludaban por su nombre. Esta historia me pasó hace 15 años, pero hasta hoy no me atrevo a contarla en voz alta. Solo la he platicado con mi madre y con una persona más, la mujer que según dicen puede hablar con los muertos. Se llama Margarita y aunque mucha gente en Querétaro cree que es una bruja, otros juran que es una santa. Yo no sé bien qué sea, pero puedo decirles que gracias a ella el alma de mi abuelo pudo descansar y también yo. Mi abuelo era de esas personas recias, calladas. Trabajó más de 30 años como vigilante nocturno en una bodega del centro histórico, cerca de la calle Corregidora, donde ahora hay cafeterías y hoteles boutique. De joven había sido de esos hombres de campo, nacido en Amialco y migrado a la ciudad por necesidad. Tenía manos duras, piel de cuero y un carácter que imponía, incluso cuando ya no podía caminar bien. Murió un martes de octubre, un día después de mi cumpleaños. En ese entonces yo tenía 22 años. Mi abuelo murió dormido en su cama, con la Virgen de Guadalupe en el buró y una foto de mi abuela, que había fallecido 10 años atrás. El velorio fue sencillo, en la funeraria que está justo frente al Panteón de San Pedro Mártir. No hubo muchas flores, pero sí muchos rezos. Mi madre lloró en silencio todo el tiempo y yo me sentí raro, no tanto triste, sino inquieto, como si algo no estuviera bien, y esa sensación no se me quitó durante días. Esa noche cuando regresamos a casa, escuché pasos en el techo. Pensé que eran gatos, pero luego a la medianoche alguien tocó la puerta principal. 3 golpes secos se escucharon, pero no abrimos. Lo raro fue que mi madre y yo nos miramos al mismo tiempo, lo habíamos escuchado los dos. A la noche siguiente pasó otra cosa. Vi la silueta de un hombre parado en la sala. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí. Yo no lo vi directamente, lo vi de reojo desde la cocina, pero supe de inmediato que era él, mi abuelo. Pensé que estaba en shock, me fui a dormir rezando y me desperté sudando. A la tercera noche escuché que su voz decía: Clarita, Clarita, ¿dónde estás? Clarita era mi abuela. Ese fue el punto en que mi madre me dijo: ¿sabes qué, mijo? Tenemos que ir con Margarita. Hablar con Margarita es complicado. Algunos la han llamado espiritista, otros medium, otros bruja católica. Vive en una casa modesta al norte de la ciudad. Llegar ahí fue como ir a otro tiempo. Las calles no están pavimentadas por completo y en la entrada de su casa había colgada una cruz hecha de ramas de pirul. Tenía un altar enorme con veladoras encendidas, imágenes de San Miguel Arcángel, Santa Teresa de Ávila y el Sagrado Corazón. Pero también había frascos con agua, flores secas y unas pequeñas piedritas negras lisas, que más tarde supe eran obsidianas de paso, usadas para cortar energías de difuntos aferrados. Margarita nos recibió con una voz tranquila, como si supiera por qué íbamos. Tendría unos 60 años, aunque su rostro parecía más joven. Vestía de blanco y tenía los ojos más negros que había visto jamás. ¿Tu abuelo no puede cruzar?, me preguntó sin más, y yo solo asentí con la cabeza. Nos pidió una foto de él y se la dimos. Luego me miró fijamente y dijo: él no se fue porque cree que le falta algo. Está buscando a tu abuela, pero también tiene miedo. Cree que dejó algo sin resolver contigo. No supe qué decir, apenas podía hablar. Nos explicó que algunas almas se quedan pegadas al mundo por miedo, por culpa o por costumbre, que muchas ni siquiera se dan cuenta de que están muertas o que no quieren irse hasta asegurarse de que los suyos estén bien. También nos dijo que en ese estado se le siente en los sueños, en los sonidos y hasta en las sombras. Luego de eso, me pidió quedarme sola con ella un momento. Mi madre salió al patio. Margarita se sentó frente a mí, puso las manos sobre una mesa de madera vieja y comenzó a rezar. Al poco rato su voz cambió, no dramáticamente, pero sí se volvió más áspera, como si estuviera hablando por alguien más. No debí pegarte, no así, no era la forma de enseñarte.
Y ahí yo me derrumbé porque nadie sabía que mi abuelo me había golpeado una vez cuando tenía 13 años. Fue por algo mínimo, fue una insolencia, una tontería de niño, pero él, criado en otra época, reaccionó mal. Yo no lo odié por eso, pero lo guardé en el fondo de mí como una herida muda, y ahora estaba ahí, hablándome desde el otro lado. Margarita me miró a los ojos, pero no con los suyos. Yo sentí que me miraban a través de ella. No sabía cómo decirte que me arrepentía, mijo, pero vi cuando fuiste a comprar las flores de tu abuela. Eso me dio mucha paz. Esa parte sí la entendí. Una semana antes de su muerte, sin saber por qué llevé unas flores al panteón, al lecho de mi abuela. Fue un impulso, una necesidad repentina, y parece que él lo vio desde el otro lado. Luego de eso, Margarita volvió a su tono normal después de unos minutos. Me dijo que mi abuelo necesitaba una misa más, que fuera específica por su alma, con nombre completo, y que se celebrara en el templo de San Francisco en el centro histórico de Querétaro. Dijo que ahí en esa iglesia él había hecho una promesa de joven y que tenía que cumplirse. No me dijo más, me dio una veladora blanca y me pidió encenderla en casa durante 7 días, rezando un Padre Nuestro y un Salmo 91 cada noche. Eso hice y después de la misa todo cambió. No volvimos a escuchar golpes, ni voces, ni sombras. Yo comencé a dormir mejor y lo más extraño es que una noche soñé con él, pero no en la casa, lo vi en un campo abierto, de esos que hay rumbo al municipio del Marqués cuando vas hacia Chichimequillas. Estaba joven, vestía de manta con su sombrero, sonreía y me dijo simplemente: gracias, muchas gracias, mijo. Hasta el día de hoy sigo visitando a Margarita de vez en cuando, no por cosas de miedo, sino por consejos. Ella nunca cobra, acepta lo que le des y sigue diciendo que su don no es suyo, que solo es un puente. Me contó que comenzó a ver a los muertos cuando tenía 7 años, que su abuela era partera y curandera en el pueblito en Corregidora y que fue ella quien le enseñó a no temer. También me dijo que la primera alma que ayudó a cruzar fue la de un niño ahogado en la presa del Tanango y que desde entonces no ha dejado de tener encargos. Muchos no le creen, algunos hasta la han amenazado, pero otros como yo sabemos que lo que hace es real, que hay personas que no están destinadas a quedarse, pero tampoco saben cómo irse y que a veces solo necesitan a alguien que los escuche. Yo soy católico, creo en Dios, en el alma y en la vida eterna, pero después de lo que viví, entendí que la muerte no es el final, es solo un pasito más y que a veces como humanos necesitamos cerrar puertas para que otros puedan abrir las suyas. Por eso, si algún día sienten que alguien que amaron no ha podido irse, no lo ignoren, no le teman. A veces lo único que necesitan es un poquito de luz y tal vez una mujer como Margarita. Un nahual me salvó de una violación en la frontera. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy me animé a contarte mi historia. Yo no he cruzado la frontera ilegalmente, pero después de lo que me contaron, estoy segura que nunca lo haría. Vivo cerca del norte de México. Aquí te acostumbras a escuchar historias de migrantes, unas esperanzadoras, otras que parecen pesadillas. Yo pensaba que muchas eran exageraciones, cuentos de la migra, del desierto, de los cárteles, pero hay una que me contaron y que me quitó el sueño, una que me hizo entender que allá afuera hay peligros que no tienen explicación y fuerzas que aún protegen a los inocentes. La historia me la contó Diana, una amiga de Torreón que cruzó ilegalmente hace unos años. Hace unos meses trabajábamos juntas limpiando casas en Gómez Palacio, Durango. Una noche después del turno nos quedamos platicando con café y pan. Yo siempre he sido muy curiosa con las historias de los migrantes, así que le pregunté cómo había sido su cruce, esperando una historia como tantas: cansancio, calor, hambre. Pero lo que me dijo fue distinto, fue como si hubiera visto algo salido de otro mundo. Me dijo que su grupo se reunió en Ciudad Juárez. El coyote los llevaría por un tramo cercano al desierto, caminando de noche para evadir a la migra. Eran unas 10 personas, entre ellos iba una muchacha joven llamada Lidia de Chiapas. Era de tez moreno claro, ojos grandes y de unos 22 años. Diana me dijo que tenía una mirada limpia pero cansada, como si ya hubiera vivido demasiado. Lidia no traía mucho dinero, apenas le alcanzó para pagarle al coyote.
Cuando llegaron al lugar donde pasarían la noche antes de cruzar, todos pagaron sus habitaciones, menos ella. Aunque no era cara, la mujer ya no tenía dinero. El coyote no le permitió quedarse dentro sin pagar, así que se quedó afuera sentada en la banqueta de tierra frente a la casa, con una mochila en las piernas y un suéter sobre los hombros. Yo me sentí mal, me dijo Diana, pero tenía mucho miedo. Ahí nadie se mete con nadie. Y los coyotes ya sabes cómo son. Pasadas las 3 de la mañana, algo cambió en el ambiente. Diana me explicó que el viento se detuvo de golpe, como si el mundo se hubiera quedado en pausa. Los perros comenzaron a ladrar como locos y algunos empezaron a aullar, incluso eso fue lo que los despertó. Y entonces escucharon una voz afuera de la casa, pero no fue la de Lidia, era una voz extraña, profunda, como un gruñido. Luego se escuchó un grito, pero no de dolor ni de sorpresa, era de terror puro. Diana se asomó por la ventana de su cuarto y ahí vio a 3 hombres del grupo que habían salido de la casa e iban caminando hacia Lidia. Uno de ellos llevaba una botella en la mano y los otros se reían en voz baja mientras se acercaban a ella con intenciones para nada buenas. De pronto, de entre los matorrales que rodeaban el lugar, algo salió caminando, no corriendo, caminando con toda calma. Era una figura oscura, más alta que cualquier hombre. Tenía cuerpo de bestia, pelaje oscuro que brillaba bajo la luz del farol, patas de animal, manos grandes con dedos largos y una cabeza indescriptible. Era como la de un lobo, pero más alargada, más huesuda. Los ojos eran rojos, no como fuego, sino como brasas a punto de apagarse. Los hombres se detuvieron en seco. Uno soltó la botella, Lidia también lo vio. Diana me contó que Lidia no gritó, solo se quedó de pie inmóvil como si lo reconociera. Entonces la criatura gruñó. Fue un sonido tan grave que hizo vibrar los cristales de la casa. Los 3 hombres salieron corriendo en diferentes direcciones. Uno se tropezó y cayó, pero no fue atacado. El nahual no los persiguió, solo se giró lentamente hacia Lidia y la miró. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. El nahual, o lo que fuera eso, se acercó a ella y se inclinó un poco, como si le hablara sin hablar, como si la reconociera. Fue como ver a un perro enorme rindiendo respeto a su dueña, me dijo. Jamás había visto algo así. Lidia no se movió, la criatura se giró de nuevo, caminó hacia los árboles y desapareció entre la maleza, como si se deshiciera en la noche. Los perros dejaron de ladrar, el viento regresó y nadie volvió a decir una sola palabra. Al amanecer, los 3 hombres que intentaron acercarse a Lidia ya no estaban en el grupo, se habían ido. Algunos dicen que se regresaron, otros que se los tragó el desierto. Nadie los buscó, nadie preguntó. El coyote solo dijo: el que no tiene valor, que no cruce. Esa mañana, Lidia subió al vehículo como todos los demás. Tenía la mirada tranquila. Diana intentó hablar con ella, preguntarle qué había pasado, si conocía esa cosa, pero Lidia solo dijo una frase: mi abuelo decía que nunca iba a estar sola. Luego de eso, afortunadamente cruzaron la frontera por el desierto, una ruta muy dura. Caminaron 3 noches, hubo calor, frío, hambre. Diana casi se desmaya una vez, pero Lidia siempre estuvo fuerte y la alentaba. No se quejaba, no hablaba mucho, parecía escuchar cosas que nadie más notaba. Al llegar al otro lado, las dejaron en una casa de seguridad. Lidia se quedó 2 días más y después desapareció. Nadie supo a dónde se fue. Diana intentó buscarla, pero nadie más la volvió a ver. Años después, Diana todavía soñaba con aquella noche, con los ojos rojos entre los matorrales, con la calma con la que aquella criatura caminaba, con la manera en que miraba a Lidia, no como una presa, sino como una protegida. Cuando Diana me terminó de contar todo eso, nos quedamos en silencio largo rato. ¿Y tú crees que era un nahual de verdad?, le pregunté, aunque ya sabía su respuesta. Ella asintió con la cabeza sin vacilar y dijo: sí, y creo que venía con ella o por ella. No sé si lo invocó o si alguien lo mandó, pero esa noche el mal no tuvo oportunidad. Desde entonces dejé de pensar en irme al otro lado, no porque me diera miedo el desierto o la migra, sino porque entendí que allá afuera hay fuerzas que no conocemos, cosas que caminan por la noche y que hay veces, muy pocas veces, que hacen justicia.
A veces la frontera no solo separa países, también separa lo humano de lo que ya no lo es. Y si tienes suerte, tal vez alguien o algo camine contigo. Soy medium y las ánimas desaparecidas me buscan a mí en Chihuahua. Hola Pepe, nuevamente te mando una de mis vivencias. Soy la medium de Chihuahua. Anteriormente ya te había mandado otro de mis relatos, pero para los que no lo escucharon nuevamente me presento. Me llamo Reina y nací en Parral, Chihuahua, un pueblo con historia minera de calles empedradas, donde todo parece quedarse quieto, menos las almas. Desde que tengo memoria, he visto cosas que otros no ven, sombras donde no debería verlas, voces donde hay silencio, ojos que se asoman desde los rincones del mundo buscando que alguien los escuche. Nunca elegí esto, nadie me enseñó. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años y me crió mi tía en Chihuahua capital, cerca de la calle 20 de noviembre. Ella fue la primera en notar que algo andaba distinto conmigo. Decía que hablaba dormida, que me levantaba llorando por motivos que no conocía, pero yo no entendía nada. Solo sabía que de vez en cuando una presencia me helaba el cuerpo, y si la ignoraba, las cosas empeoraban. Espejos que se rompían sin explicación, lámparas que parpadeaban, pájaros en la puerta. Con los años aprendí que lo mejor era escuchar, no invocar, no curar, solo escuchar. La historia que voy a contar no la he dicho en voz alta desde que pasó, no porque me dé miedo, sino porque algunas almas se quedan contigo y hablar de ellas es como abrir la puerta a su dolor otra vez. Esto fue en el año 2008, cuando la violencia ya era parte del aire en Chihuahua. Ya no nos sorprendíamos con las noticias, ejecutados, desapariciones, cuerpos hallados en el desierto. Era como si la tierra se hubiera vuelto hambrienta. Una tarde llegó a mi casa una mujer que venía desde Ojinaga. Se llamaba María Félix como la actriz, pero su belleza era apagada por el dolor. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y una cruz de palma colgando del cuello. Me rogó que la escuchara. Su hijo Julián, de 22 años, había desaparecido hacía 2 semanas. Lo último que supo era que se dirigía a Juárez con unos amigos para un trabajito como chofer. Lo que me dijo se me quedó grabado. Quiero saber si está vivo. Ya sé que no lo está. Quiero saber si lo dejaron solo, abandonado. Esa noche encendí las veladoras negras, preparé el altar, coloqué una foto del muchacho y un vaso con agua sin tocar. Cerré los ojos y empecé a orar. Lo que vi fue arena, arena y viento, una camioneta blanca cubierta de polvo, 4 hombres, 3 vivos, uno ya sin vida, lo arrastraban. No lo enterraron bien, apenas lo cubrieron con piedras y una chamarra. Incluso uno de ellos se quedó rezando. Me desperté con la lengua dormida y el corazón latiendo a 1000 por hora, como si hubiera corrido kilómetros. Le dije a María: no murió solo, mija. Uno de ellos le rezó. María se fue llorando en silencio, me dejó una bolsa con tamales de frijol y pensé que ahí acababa todo, pero no. Un mes después vino un hombre a buscarme. No dio su nombre, mostró una credencial de la Comisión de Búsqueda del Estado, pero no me dejó verla bien. Tenía acento del sur, tal vez de Veracruz. Me preguntó si era cierto que había ayudado a encontrar restos en Samalayuca. Le dije que no. Entonces me habló de 6 jóvenes desaparecidos rumbo a Juárez, cerca del kilómetro 33, por un camino que conecta con las vías del tren. Nadie sabía nada, no había testigos, solo silencio, pero alguien había mencionado a una señora de Chihuahua que sabe cosas, y ahí estaba él, sentado en mi cocina. Le dije que solo aceptaría hablar con él del tema si venía alguien de la familia. Así fue como conocí a Elena, hermana de uno de los desaparecidos. Trajo una camiseta, un cinturón y un gorro. Me los dio como si me pasara a su hermano en pedacitos. Esa noche fue distinta. Apenas toqué la tela, sentí un frío brutal, pero no era miedo, era como si alguien me hubiera arrastrado fuera del tiempo, al borde del olvido. Vi la camioneta otra vez, 6 muchachos, vi cómo uno intentó huir, lo alcanzaron cerca de un tanque oxidado. La escena fue brutal. Después lo enterraron mal, entre piedras cerca de una torre de electricidad con grafitis. Busquen al sur del kilómetro 33, dije, donde haya una torre rota. 3 semanas después apareció en las noticias. Hallan restos en zona desértica de Ciudad Juárez.
Uno solo, el de un joven con una hebilla de los tigres. Elena me mandó una carta, no agradecía, solo decía: ahora sé que no murió ignorado. Desde entonces, Julián empezó a aparecer en mis sueños. Caminaba por el desierto con la piel quemada por el sol. Me miraba, pero no hablaba. Una noche me desperté con los pies llenos de tierra, otros con sangre en la palma izquierda. Yo vivo sola, no tengo gatos, no hay razón. Fui con un sacerdote a la parroquia del Sagrado Corazón, ahí por la calle Allende. Me escuchó con paciencia, me dijo que hay dolores que se heredan sin sangre. No entendí mucho, pero me dio un rosario viejo y me pidió que rezara frente a los cerros. Así llegué al desierto de Samalayuca. Fui sola al amanecer, caminé hasta donde la arena parece morder el horizonte. Me senté, saqué la foto de Julián y recé. No pedía nada, solo le dije: ya no estás solo, mi niño. Desde ese día los sueños se detuvieron, pero llegaron otros. Meses después, una mujer de Parral me buscó. Su hija había desaparecido, tenía 15 años. Me llevó un peluche con su perfume, lo puse sobre el altar, cerré los ojos. Esta vez no vi arena, vi un túnel, uno de esos pasadizos debajo de los pueblos mineros, como los que abundan en Parral, usados hace 100 años para sacar plata o esconder cadáveres. El cuerpo estaba ahí, cubierto por una manta rosada. Su alma no gritaba, solo esperaba. Conseguí el contacto de un minero jubilado. Me llevó, caminamos por horas. La humedad era insoportable, el olor indescriptible. Pero ahí estaba, la manta, el cuerpo. La policía lo reportó como un suicidio, pero yo sé que no lo fue. Esa noche lloré por primera vez en años, porque entendí que no soy una guía, soy una mensajera. Y a veces esos mensajes vienen manchados de barro, de miedo y de... Hoy cuando la gente me busca, les digo lo mismo. Yo no encuentro, ellos me encuentran a mí. Y si me hablan, los escucho, pero no garantizo descanso, solo respuestas. La bruja del barranco en la sierra de Chihuahua. Relato anónimo, contado por un exmilitar de Chihuahua. Hola Pepe, la neta, no suelo hablar de estas cosas. Fui militar por varios años y hay cosas que uno ve en la sierra que prefiere callarse. A veces porque no convienen, a veces porque ni uno mismo las entiende. Pero tú me dijiste que te interesan estos relatos y pues bueno, ahí te va uno que no he podido sacarme de la cabeza, aunque ya pasaron más de 10 años. Esto pasó en el 2012, si mi memoria no me falla. Nos habían enviado a una operación de rutina en la sierra de Chihuahua, cerca de la región de Guadalupe y Calvo. Era parte del programa de vigilancia rural que aplicaban en zonas de difícil acceso, especialmente en lugares donde ya no entraban ni estatales ni federales. La comunidad donde nos estacionaron se llama Baborigame, un pueblito chiquito humilde, enclavado entre cerros, con más pinos que casas y más silencio que caminos. Ahí la gente vive de lo que siembra, de sus animales y de Dios. Es un lugar donde el tiempo se quedó parado hace décadas. Estábamos ahí en una pequeña base improvisada, una bodega vieja que nos prestaron los del pueblo. De pronto, una señora llegó corriendo una madrugada, como a eso de las 4:30. Venía con un rebozo a medio poner, descalza y llorando. Lo único que alcanzó a decir fue: «¡Se llevaron al niño! ¡Se llevaron al niño!». Nos sacó a todos del sueño de golpe. Pensamos que era un secuestro. Ya sabes, de esos en los que los grupos armados se llevan a los hijos de los campesinos para cobrarse una deuda o para forzarlos a trabajar. Pero cuando le preguntamos quién se lo llevó, la señora soltó la palabra que heló las de algunos y nos hizo reír a otros más. Fue la bruja se lo llevó. Yo pensé que estaba loca o en shock, pero los del pueblo se lo tomaron muy en serio. En cuestión de minutos llegaron más señores, armados con machetes, lámparas, hasta antorchas, y todos hablaban de lo mismo, la bruja del cerro. Decían que no era la primera vez que pasaba, que ya antes había desaparecido un niño de 3 años y nunca apareció. Una señora mencionó que esa bruja bajaba volando del barranco cuando había luna nueva, y justo esa noche la luna estaba así. Uno de los nuestros, el teniente Rocha, que era más escéptico que yo, les dijo que eso eran tonterías, pero igual armó la unidad y salimos con ellos, más por protocolo que por creer en esas cosas.
Seguimos a la señora por una vereda que llevaba a su casa, una cabañita de madera y lámina, con piso de tierra sin luz. Tenía 5 hijos. El más pequeño, un recién nacido, había dormido esa noche con ella y su esposo, y según contaba la madre, se despertó al sentir el aire helado en la habitación, y al voltear vio una figura negra y encorvada, salía por la ventana con el bebé en brazos. Dice que ella no gritó porque sintió que si lo hacía, algo le iba a pasar a los otros niños. Lo único que atinó a hacer fue seguirla, y cuando ya no pudo más, fue por ayuda. Seguimos la pista por una cañada estrecha. Había huellas pequeñas y profundas en el lodo, como si fueran de un animal. No parecían humanas. Eran más parecidas a las de una ave, pero grandes, con 3 dedos largos y garras. Yo iba atrás con otro soldado que conocía bien la zona. Se llamaba Quirós. En un punto nos hizo una seña para callarnos. Alguien o algo se movía entre los árboles. Fue entonces cuando la vimos. No era una mujer ni un animal, era una figura encorvada, con un rebozo sobre la cabeza y cargando algo en los brazos. Estaba parada justo en medio del camino de piedra, a unos 30 metros de nosotros. Parecía que nos estaba esperando. De pronto, el aire se volvió helado, literal, como si hubiéramos cambiado de clima en segundos. Y entonces, frente a nuestros ojos, empezó a al bebé contra el suelo, como si fuera un costal de ropa o una muñeca de trapo. No gritaba, no decía nada, solo rebotaba una y otra vez. Todos nos quedamos paralizados. Cuando por fin reaccionamos y gritamos, la figura se echó a correr por el camino, pero lo extraño fue que parecía flotar. Sus pies no tocaban la tierra, se deslizaba. Le seguimos el paso como pudimos, y fue ahí donde el cabo Castillo gritó: ahí lo dejó, ahí está el niño. Regresamos 2 de nosotros. El bebé estaba morado, frío como piedra, tirado junto a una piedra plana. Lo recogimos con cuidado. No tenía sangre, no tenía moretones visibles, solo estaba como dormido, pero no lloraba, no hacía ningún sonido. Yo lo envolví con mi chamarra táctica y lo llevamos al punto de partida, donde el enfermero del grupo Medina lo revisó. No encontró ninguna herida visible, pero tampoco escuchaba pulso fuerte. Lo único que dijo fue: este niño tiene el alma espantada. Mientras eso pasaba, los otros siguieron persiguiendo a la figura. Rocha, el teniente, me contó después lo que vieron. Dice que la figura llegó a un barranco profundo, de al menos 100 metros sin orilla. No había forma de bajar sin matarse, pero sin detenerse, esa cosa simplemente brincó, pero no cayó. En el aire se convirtió en un guajolote negro enorme que batió las alas y se perdió entre los árboles del otro lado. Cuando regresaron, estaban pálidos. Nadie dijo nada, solo se sentaron alrededor de la fogata, como si algo les hubiera arrancado el habla. El bebé sobrevivió. Después de unas horas empezó a moverse. Lloró débil, pero fue un llanto. Lo llevamos al consultorio del pueblo y el médico rural, que no tenía ni ecógrafo, solo dijo que estaba deshidratado y con shock térmico. Dijo también que no se explicaba por qué no tenía lesiones si lo habían golpeado contra el suelo. La madre nos agradeció llorando, nos regaló tortillas de harina y café negro. Nadie más tocó el tema, solo nos dijeron que si volvíamos a ver a la bruja, nunca le miráramos a los ojos. Me fui de ese lugar unas semanas después, pero ese episodio nunca se me fue. Ahora trabajo como guardia en una central de autobuses en Ciudad Juárez. Llevo una vida más tranquila, pero hay noches en las que cierro los ojos y veo a esa figura rebotando al bebé como si no valiera nada. A veces me pregunto si lo soñé, si fue producto del estrés, del miedo, del cansancio, pero no puedo negar lo que vi ni lo que escuché, porque cuando la figura brincó al barranco dejó caer algo más, un grito, un pequeño hueso humano, y ese hueso lo tengo aún guardado en una caja de madera que nunca abro, porque hay cosas que no deben ser tocadas 2 veces. Las ánimas del purgatorio me ayudaron a pasar una materia. Hola Pepe, me llamo Mariana, y aunque muchas veces me he burlado de las historias paranormales que cuentan mis tías en las comidas familiares, tengo que aceptar que desde hace unos años hay cosas que ya no me atrevo a decir en voz alta. Una de ellas es que las ánimas del purgatorio, si se los pides, pueden ayudarte, pero también pueden exigirte el pago de lo prometido, y si no lo haces, te lo cobran con algo más que una oración.
Lo que me pasó ocurrió en el año 2018, cuando todavía estudiaba en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Contaduría y Administración. Yo no era una mala estudiante, pero ese semestre me estaba yendo bastante mal con la materia de Auditoría Financiera 2. La maestra era estricta, el temario complicado y sinceramente yo andaba distraída con muchas otras cosas. Me acuerdo que el examen final era un lunes por la mañana. El viernes anterior, en una salida con una amiga, platicamos de cosas que a simple vista parecían absurdas. Fue ella, Gaby, quien me dijo algo que jamás había oído en serio. Oye, ¿sabías que si le rezas a las ánimas del purgatorio, ellas te ayudan con lo que les pidas? Yo solté una risa, creyendo que era una de esas frases que uno dice sin pensar, pero ella lo decía convencida y luego dijo: te lo juro, mi abuelita lo hacía cuando no encontraba cosas o cuando quería que se compusiera alguien. Pero eso sí, si les prometes una oración, tienes que cumplir, porque si no, se te aparecen en sueños. Lo curioso es que esa misma noche, en una red social me salió un video de una señora contando algo parecido. Hablaba de que había pedido ayuda para encontrar trabajo, que las ánimas le respondieron, pero no cumplió su promesa de rezarles y tuvo sueños terribles durante semanas. Me pareció extraño, pues fue como una sincronía rara, así que aunque me daba algo de pena admitirlo, esa madrugada del sábado, sola en mi cuarto, me senté frente al escritorio, apagué las luces y prendí una veladora, de las que me habían sobrado del Día de Muertos. Estaba decorada con flores de cempasúchil y aún olían un poco a incienso. Y sin mucha fe, dije en voz baja: ánimas benditas del purgatorio, les pido de corazón que me ayuden a pasar mi examen de lunes. Si me dan las respuestas que no sepa, les prometo rezarles el resto de la oración completa en cuanto termine el examen. No sabía qué oración era la que usaba exactamente, pero había leído una que empezaba así: Dios de misericordia, te ruego por las almas que sufren en el purgatorio. Y ya no me la sabía de memoria, así que solo recité lo poco que recordaba y dejé la veladora encendida un rato. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Me sentía agotada, nerviosa y apenas logré repasar unas cuantas cosas en el transporte urbano mientras cruzaba Constituyentes. La facultad quedaba a unos minutos del centro histórico de Querétaro. Llegué al salón, me senté en la cuarta fila como siempre y el examen comenzó. Las primeras preguntas las respondí bien, me sentí segura, pero en la hoja 2 había una pregunta que simplemente no recordaba, me bloqueé. Era algo sobre evidencia sustantiva en auditorías operativas, y aunque lo había leído antes, se me borró de la memoria. En ese momento, y esto lo juro por lo más sagrado, sentí que alguien me hablaba. Era una voz suave como de una niña dentro de mi cabeza. No es prueba documental, es prueba física. No solo me dio la respuesta, me explicó en un susurro mental por qué. Fue como si alguien pensara por mí. Luego vino otra pregunta y de nuevo esa voz me dijo la opción correcta. No eran todas, solo las que de verdad no me sabía, y cuando terminé el examen me sentí aliviada, confundida y asustada. Pero como siempre pasa, la rutina te arrastra. Salí del salón, me junté con mis amigos, fui a comer, luego me metí a otra clase, y cuando llegó la noche estaba tan cansada que me acosté sin pensar en nada más, ni siquiera me acordé del trato. La primera noche dormí bien, la segunda también, pero al tercer día comencé a sentirme rara. Era miércoles por la noche, estaba en casa de mis papás. Me fui a dormir temprano, pero algo me despertó a las 3 de la madrugada. Escuchaba ruidos como de pasos en la planta baja. Vivíamos en una casa de 2 pisos, con un pasillo largo y ventanales que daban al patio. Pensé que era uno de mis papás, pero al asomarme desde la escalera no vi a nadie. Al día siguiente me sentí observada todo el día. Caminaba por la universidad y tenía esa sensación desagradable de que alguien iba detrás de mí. Me volví más distraída, hasta una compañera me dijo que me veía pálida. Esa noche tuve el sueño. En él estaba en mi casa como cualquier otro día. Soñaba que era temprano, que el sol se metía por las ventanas y que bajaba al primer piso para servirme un café. Todo era silencioso, como en esas mañanas de domingo donde apenas empieza la vida, pero algo no estaba bien, todo se sentía vacío. En cuanto llegué a la cocina, escuché la voz.
Yo, yo cumplí mi parte. Era la misma voz que había escuchado en el examen, solo que esta vez venía acompañada de una presencia. Giré hacia la sala y ahí estaba. Era una niña, no tendría más de 8 años. Usaba un vestido rosa manchado de barro y su cabello era largo y negro y le cubría casi toda la cara, menos los ojos. No eran ojos humanos, eran enormes, profundos y brillaban con un resplandor grisáceo. Ahora te toca a ti, me dijo mientras me señalaba. En el sueño intenté alejarme, caminaba hacia las escaleras, pero no importaba hacia dónde me moviera, ella se aparecía enfrente de mí. Sonreía de una forma que no parecía infantil, sino burlona, como si disfrutara verme asustada. Tú me llamaste, me pediste ayuda, yo cumplí, ahora reza. Me desperté gritando, tenía el corazón a 1000 por hora, las manos heladas y la veladora que había dejado en la repisa estaba encendida. Yo juro que no la había encendido. Ese mismo día, sin perder tiempo, fui a la iglesia que quedaba cerca de mi casa. Compré una veladora blanca, entré al templo vacío y me arrodillé. No sabía bien qué hacer, pero en mi celular encontré la oración completa a las ánimas del purgatorio. La recité completa con miedo, pero también con respeto. Prendí la vela y prometí no volver a jugar con eso. Después de ese día, los sueños cesaron, la sensación de ser observada desapareció, la voz no volvió a hablarme, pero el recuerdo quedó grabado en mi mente para siempre. Pasé la materia, saqué una calificación decente para lo que esperaba. Nadie me creyó cuando le conté lo que me pasó, así que dejé de hablarlo, pero quiero que al menos quede esto aquí para quien escuche. No jueguen con promesas al mundo espiritual. Las almas perdidas pueden ayudarte, sí, pero cobran, no siempre con dinero. A veces solo quieren una oración, pero si no cumples, pueden aparecerse cuando menos lo esperas. Desde entonces, cada 2 de noviembre dejo una vela encendida por todas las almas olvidadas, en especial por esa niña que por un momento se coló en mi mente y cumplió su parte del trato. Soy biólogo y vi a los hombres serpiente. Hola Pepe, antes que nada, quiero felicitarte por tus relatos. Son mis favoritos y los escucho todo el día, incluso los repito. Mi nombre es Víctor, soy de Monterrey, biólogo de formación y escéptico por naturaleza, o al menos así lo era. Crecí rodeado de fábricas, el Cerro de la Silla y gente bien trabajadora. Así somos los regios, tenemos una vida apresurada. En mi casa no se hablaba de cosas raras, mucho menos de brujería o nahuales. Siempre pensé que ese tipo de historias eran puro invento para gente sin qué hacer. En el año 2023 obtuve una beca para una estancia en Uganda, África Oriental, como parte de un proyecto entre una universidad de México y la Universidad Makerere. Estábamos estudiando reptiles endémicos, sobre todo pitones africanas, cerca del lago Victoria, un cuerpo de agua tan grande que parece mar. Nunca me interesaron los temas paranormales, pero lo que viví allá me cambió la forma de mirar las cosas. Durante una expedición cerca de Jinja, un pueblo a orillas del lago, conocí a un guía local llamado Mukasa. No hablaba mucho inglés, pero entendía perfectamente el terreno. Íbamos con un estudiante ugandés, Amos, que me ayudaba a traducir. Una tarde, mientras instalábamos cámaras trampa, Mukasa se detuvo frente a un pantano. Dijo algo en suajili y Amos me tradujo. Dice que aquí vive Nioka. Pensé que hablaba de una serpiente grande, así que le pregunté si se refería a una pitón. No, dijo Amos, un hombre que fue serpiente, o al revés. No entendí bien a qué se refería, así que asumí que era el folclore de la zona. Ya no pregunté nada más, grabamos un rato y acampamos ahí mismo. Esa noche escuchamos algo moverse cerca del agua. Mukasa no se alteró, solo se sentó frente al lago y comenzó a cantar algo muy bajo como un rezo. Yo salí de la tienda con la linterna y fue entonces cuando lo vi. La figura emergió del agua sin hacer ruido, medía más de 2 metros, delgada, con una piel que parecía cuero húmedo. No tenía ropa, no parecía humana, pero tampoco un animal. Sus ojos eran completamente negros. Caminaba erguido, pero su columna se movía como una ondulación serpenteante. No tenía expresión, solo presencia. No habló, no gruñó, solo se detuvo a unos metros y me miró. No puedo explicar lo que sentí,
No fue miedo, solo una sensación de estar siendo escaneado desde adentro. Luego se volvió y se sumergió otra vez. Mukasa bajó la cabeza y dijo algo casi como un susurro. Amos dijo, eso fue Nyoka, no a todos les permite verlo. Yo no sabía qué pensar, pero aún así intenté dormir, aunque realmente estuve despierto toda la madrugada. Al día siguiente nadie habló del tema. La verdad, no sabíamos qué pensar. De regreso a Kampala, intenté racionalizarlo. Pensé en una alucinación, una broma, pero Mukasa y Amos no parecían sorprendidos. Para ellos esto era tan real como el lago. Empecé a investigar, descubrí que en varias regiones de África Oriental, los nyoka o serpientes humanas son parte de la tradición oral. Algunos creen que fueron guardianes antiguos del agua, otros dicen que son brujos que se transforman, aparecen en épocas de tormenta o cuando el equilibrio natural está en peligro. La verdad, toda esa cultura y folclore me sorprendieron, pero no entendía nada. Regresé a México con más preguntas que respuestas. En el vuelo de regreso recordé algo que había olvidado. Mi abuela materna era de Galeana, Nuevo León, y de niño me contó una sola historia que siempre tomé como tontería. Me dijo que en los cerros a veces se aparecía un hombre que se arrastraba como víbora, con ojos de noche. Decía que no hablaba, pero te hacía soñar cosas raras si lo mirabas. Nunca le hice caso, pensé que eran cuentos del monte, pero ahora no estaba tan seguro. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que aunque en África se encuentre del otro lado del mundo, hay muchas cosas en la tradición y en el folclore que son similares. Empecé a leer sobre los nahuales con seriedad por primera vez, no desde la burla, sino desde la duda, y descubrí algo interesante. No todos los nahuales toman forma de jaguar o perro. En ciertas comunidades zoques de Chiapas y totonacas de Veracruz hay relatos de hombres serpientes que viven cerca de cuevas o cuerpos de agua y que solo se muestran a algunas personas, a los que ellos eligen. También encontré una teoría de un antropólogo que decía que los nahuales no son exclusivos de México, sino que son una manifestación cultural de un fenómeno más antiguo, la conexión entre el humano y su forma espiritual animal. Y si lo que vi en Uganda no era un monstruo, sino una de esas manifestaciones, y si hay nahuales en todas partes del mundo, pero adaptados a su tierra, desde entonces no volví a ver nada parecido, pero a veces cuando camino cerca del río de Santa Catarina o subo a la sierra de Montemorelos, siento esa misma presión en el pecho, como si algo me observara. No tengo pruebas, solo una certeza incómoda de que se quedó conmigo. Ya no me burlo cuando alguien habla de cosas que no existen, porque yo también decía que los nahuales eran puro cuento hasta que vi uno. No en México, en África. Y a veces me pregunto si el nyoka me miró como lo hizo. ¿Fue casualidad o me reconoció? La monja de la carretera en Querétaro. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy me animé a contarte mi historia. La verdad es que no es paranormal, pero te aseguro que dejará una buena enseñanza para tus seguidores. Hay momentos en la vida en los que uno piensa, esto no puede estar pasándome a mí, pero me pasó. Y si tú eres camionero como yo, seguramente ya viviste algo que rozó lo imposible. Me llamo Joaquín, pero en la carretera todos me conocen como el Güero del Norte. Llevo más de 20 años manejando trailers de punta a punta por todo México. He cruzado de Matamoros hasta Chiapas, he dormido en las peores gasolineras y he comido tacos en los mejores y peores puestos del país, pero nunca pensé vivir algo como lo que te voy a contar. Era una noche lluviosa, de esas que oscurecen hasta el alma. Venía manejando por la carretera 57 rumbo a Querétaro, después de una entrega en San Luis Potosí. Con el tanque casi vacío y los párpados pesados, decidí parar en una gasolinera cerca de San Juan del Río, Querétaro. Entré a una tienda de esas que hay en la carretera. Un café barato, un baño decente, ya sabes, lo básico para sobrevivir en el turno nocturno. Mientras llenaban el tanque del Volvo blanco que manejo desde hace años, entré a la tienda. Fue ahí, entre el estante de botanas y la máquina de café, donde la vi. Una mujer mayor, vestida con un hábito gris y un velo blanco. Estaba parada quieta, como si el mundo girara a su alrededor y ella estuviera atrapada en otra realidad.
Tenía las manos entrelazadas, los ojos perdidos como buscando algo o a alguien. Se me hizo un nudo en la garganta. No era normal ver a una monja sola, mucho menos en una gasolinera y menos aún de noche. Me acerqué despacio con respeto y dije: «Buenas noches, madre. ¿Se encuentra bien?». Ella giró el rostro con lentitud. Tenía el cabello completamente blanco bajo el velo, arrugas profundas y unos ojos que hablaban de bondad, pero también de confusión. «Buenas noches, hijo. Estoy buscando el camino de regreso, pero no sé dónde estoy». Su voz era frágil, temblaba como si el alma se le quebrara en cada palabra. Pensé que quizá sufría de demencia y quizá estaba perdida. Le pregunté si sabía el nombre del convento, a lo que me dijo que creía vivir en uno que tenía un jardín con una imagen de San Francisco de Asís. Había árboles grandes, flores y una campana antigua, me dijo, mirando al suelo. Pensé en el convento de Santa Mónica en Puebla. Había estado ahí hacía unos años en una carga especial. Recordaba el jardín, la estatua de San Francisco y el sonido de esa campana vieja que tocaba al amanecer. Podía ser, pero entonces vino la lucha interna. Tenía una entrega urgente en la madrugada en Celaya, ya iba justo de tiempo. Si me desviaba, perdería el bono, me descontarían el pago y seguramente me caerían con una multa. Pero, ¿cómo dejar a esa mujer ahí? ¿Y si fuera mi madre? ¿Y si fuera la tuya? Respiré profundo y le dije: «Madre, si usted confía en mí, súbase al camión. Vamos a buscar ese convento. No sé cómo, pero la voy a llevar a casa». Ella me miró y lo juro por la Virgen de Guadalupe. En ese momento sonrió con los ojos llorosos. «Dios lo bendiga, mijo. Dios lo puso en mi camino». La ayudé a subir, cerré la puerta de la cabina, encendí el motor y así empezó la que hasta hoy ha sido la carga más importante que he llevado en toda mi vida. Y todavía no sabíamos que el verdadero milagro aún estaba por ocurrir. El motor del Volvo rugía mientras salíamos de la gasolinera. La lluvia comenzaba a calmarse, pero el aire seguía frío. El silencio dentro de la cabina era casi sagrado. Doña Beatriz, así me dijo que se llamaba, iba sentada a mi lado, mirando por la ventana, como si intentara reconocer un mundo que la había olvidado. Yo manejaba con el corazón dividido. Una parte de mí quería acelerar, entregar la carga, cumplir con el trabajo, seguir como siempre, pero la otra ya estaba entregada a esa misión sin mapa que había caído del cielo. Y luego le pregunté: «Madre Beatriz, ¿recuerda algo más del convento? ¿Algún nombre, calle o una ciudad?». Ella se quedó pensativa, tardó en contestar y luego dijo: «Había muchas bugambilias en la entrada, una reja negra con el símbolo de un cordero y la imagen de San Francisco. Las campanas sonaban todos los días al amanecer». Yo conocía varios conventos en mi ruta, pero esa descripción me hacía pensar una y otra vez en el convento de Santa Mónica, en Puebla. ¿Sería ese o estaba mezclando recuerdos? Tomé la carretera rumbo a Atlixco, pensando que si no era ahí, al menos estaría más cerca de zonas con comunidades religiosas. Mientras tanto, intenté distraerla un poco hablándole, así que le dije: «¿Siempre has sido religiosa, madre?». A lo que ella me respondió: «Desde joven, mijo, me entregué a Dios a los 18. Nunca tuve hijos, pero cuidé de muchos niños huérfanos, niñas abandonadas, todos ellos fueron mi familia». Luego su voz tembló y continuó diciendo: «Pero ahora a veces me pierdo, a veces olvido hasta mi propio nombre». Eso me rompió. Ella no lo decía con lástima, lo decía con resignación, como quien ya ha hecho las paces con sus fallas. Una santa sin templo, una madre sin hijos, una luz que titila antes de apagarse. Me dieron ganas de abrazarla, pero solo apreté el volante con más fuerza. Paramos más adelante, en un pequeño parador cerca de Huamantla. Ella necesitaba ir al baño y yo necesitaba tiempo. Desde mi celular llamé a varios conventos. Algunos me escucharon con atención, otros pensaron que era una broma. Nadie conocía a una hermana Beatriz desaparecida, hasta que llamé al convento de Santa Mónica. Del otro lado de la línea, una voz suave y agitada contestó cuestionándome: «¿Dice que trae con usted a la hermana Beatriz? ¿Una mujer mayor, cabello blanco, hábito gris?». Yo respondí:
Sí, está conmigo ahora mismo. La encontré anoche en una gasolinera. Hubo un silencio y luego sollozos. Lleva 2 días desaparecida. Pensamos que le había pasado algo. No tiene idea de lo que acaba de hacer, señor. Mi nombre es Joaquín. Voy en camino. En unas horas estaremos por allá. Colgué, me quedé mirando la lluvia que comenzaba otra vez a golpear el parabrisas. Entré a la cabina y ella estaba sentada tranquila. Madre, madre, ya encontramos su hogar, le dije emocionado. Ella giró el rostro como si acabara de despertar y preguntó, ¿de verdad? ¿De verdad vamos rumbo a Puebla? Yo le respondí, sí, las hermanas la están esperando. Y en ese momento por primera vez vi su cara completamente en paz. Cerró los ojos y sonrió y luego dijo, gracias, hijo, no sé cómo, pero sabía que Dios me iba a mandar a alguien como tú. Volví a encender el motor, me desvié completamente de mi ruta. Ya no importaba la entrega, ni el retraso, ni la multa. En ese momento solo me importaba llegar al convento y entregar la carga más sagrada de mi vida. Tomamos la desviación hacia Puebla, mientras el cielo se abría un poco. La tormenta había pasado, pero el aire seguía denso. En el retrovisor, el horizonte aún estaba cubierto por nubes grises. En el asiento del copiloto, la hermana Beatriz dormía profundamente, como una niña que por fin encuentra paz en el regazo de alguien confiable. Yo miraba el camino, pero tenía mi mente en otro lugar. Ya no pensaba en la entrega atrasada, ni en la posible multa. Pensaba en cómo es posible que alguien tan vulnerable haya sido abandonado por el sistema, por la ciudad, por las calles. Y si yo no me hubiera parado, ¿cuántos pasaron junto a ella sin verla? ¿Cuántos prefirieron ignorarla? Cuando pasamos por Texmelucan, ella despertó. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz suave. Ya cerca, madre, vamos rumbo al convento. Sus ojos brillaron con algo de entre esperanza y miedo, pero como si no estuviera segura de que realmente llegaríamos. Me detuve en una tiendita del pueblo para comprarle una botella de agua y un pan dulce. Se lo ofrecí y ella lo sostuvo con sus manos temblorosas. Gracias, hijo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Joaquín, madre, pero los de la carretera me dicen el Güero del Norte. Ella sonrió, aunque parecía no entender del todo. Tienes buen corazón, Joaquín. Seguimos por unos kilómetros más hasta que finalmente el GPS marcó el último giro. A lo lejos vi los muros de piedra del convento de Santa Mónica, escondido entre los árboles y casas antiguas, con su famosa campana silenciosa colgando sobre el pórtico. Me detuve frente al portón negro y toqué el claxon suavemente. En segundos, una joven hermana salió apresurada, con el hábito ajustado por el viento, abrió la reja y gritó, «¡Madre Beatriz! ¡Madre Beatriz!». Ella bajó lentamente, sus piernas no le respondían del todo, así que bajé de la cabina y le ayudé. Caminó tambaleante hacia la entrada y en cuanto cruzó el umbral, otra hermana se acercó y la abrazó con fuerza. Lloraban todas, hasta yo me puse a llorar. ¿Usted fue quien la trajo?, me preguntó una de las hermanas. Sí, la encontré en una gasolinera de San Juan del Río. Estaba muy desorientada. No supe qué más hacer que traerla de regreso. La hermana me miró con los ojos llenos de gratitud y dijo, no sabe lo que ha hecho. Creíamos que no la volveríamos a ver. Ella se fue sin avisar. Como ya tiene Alzheimer, a veces olvida quién es. Me invitaron a pasar, pero les dije que debía seguir. Me esperaban horas de camino y seguro una buena llamada de atención del patrón. ¿Puedo al menos darle algo para el camino?, dijo una de ellas. Solo recen por mí, madre, respondí con una sonrisa cansada. Subí al camión. Antes de cerrar la escuché. Era la voz de Beatriz detrás de mí. Joaquín, Joaquín, no olvides que Dios también cuida de los que cuidan a otros. No pude decir nada, solo levanté la mano, cerré la puerta y arranqué. La carretera me esperaba, el camino de regreso era largo, pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Me sentía más aliviado, como si por un momento la vida me hubiera dejado ver lo que realmente importa. Y aún no sabía que al día siguiente algo inesperado iba a suceder. Algo que me demostraría que a veces los actos de bondad viajan más lejos de lo que imaginamos. Volví a la carretera con el corazón tranquilo, pero con la cabeza cargada. Sabía perfectamente lo que me esperaba.
El retraso ya era irreversible. Iba casi 4 horas tarde y aunque la carga no era perecedera, el cliente era de esos que cuentan los minutos como si fueran diamantes. El sol ya estaba escondido detrás de los cerros cuando llegué al destino final, un almacén a las afueras de Celaya. Apenas me estacioné, el encargado salió con la cara que uno ya reconoce, frustración, coraje y un celular en la mano. ¿Usted es Joaquín?, preguntó con el ceño fruncido. Así es, jefe. Su jefe quiere hablar con usted, urgente. Tomé el teléfono y escuché la voz de don Arturo, el despachador de la empresa, firme como siempre. ¿Qué pasó, mi güero? ¿Te dormiste o se te ponchó una llanta? El cliente está furioso. ¿Sabes el problema en el que me metiste con esto? Respiré profundo. Pude haberme inventado una excusa, una falla mecánica, un embotellamiento, lo que fuera, pero decidí decir la verdad. Me desvié para llevar a una monja perdida de vuelta a su convento. Estaba sola, con Alzheimer. No podía dejarla. La encontré en una gasolinera de San Juan del Río. Del otro lado hubo un silencio largo y después me dijo: entiendo, pero igual te van a descontar el bono y vas a recibir una llamada de recursos humanos. No puedo hacer más, hermano, discúlpame. Está bien, don Arturo, hice lo que sentía que era correcto. Colgó y yo sorprendentemente me sentí aliviado. Dormí esa noche en el camión, en un paradero rumbo a León. Desperté con los primeros rayos de sol y mientras calentaba café en mi termo me llegó una llamada desconocida. Bueno, señor Joaquín, habla la Madre Superiora del convento de Santa Mónica en Puebla. Me quedé en silencio por un segundo, no esperaba eso y respondí: sí, soy yo. ¿Ocurrió algo? A lo que la monja me respondió: la hermana Beatriz amaneció distinta hoy, más clara. Recordó su nombre completo, el camino de regreso y hasta su habitación. Dijo que usted la cuidó como a su propia madre y pidió que le hiciéramos llegar un mensaje. ¿Qué mensaje?, pregunté intrigado, mientras la mujer me decía: dile al güero que lo quiero mucho y que rece por mí cuando pase por una iglesia en la carretera. Tragué saliva, cerré los ojos, imaginé su cara arrugada, su voz dulce, su ternura de abuela santa. Todo valía la pena. Gracias, madre, gracias por llamarme, le respondí, a lo que ella me dijo: no, gracias a usted. Cuando usted partió, todas las hermanas se reunieron en la capilla, lloraron por su camino. Le enviamos una bendición especial para que siempre lo protejan en la ruta. Colgué, me quedé ahí con el celular en la mano, mirando la nada. La brisa de la mañana entraba por la ventana del camión y por dentro algo me decía que había hecho lo correcto. No gané bono, no recibí un aplauso, pero esa llamada fue como una medalla invisible colgada en el alma. Esa fue la primera vez que entendí que hay viajes que no están marcados por el GPS. Hay caminos que uno solo puede ver con el corazón, y este sin duda había sido uno de ellos, y aún faltaba una última sorpresa. Pasaron los días, volví a la rutina: carreteras, gasolineras, comidas al paso, tráfico en la caseta de Tepozotlán, noches solitarias con la radio como compañía, pero algo dentro de mí ya no era igual. Después de lo que pasó con la hermana Beatriz, algo se me removió por dentro. No lo hablaba con nadie, pero cada vez que veía una iglesia en el camino, bajaba la velocidad, miraba hacia el campanario y murmuraba una oración. No por mí, por ella, por todas las Beatrices que uno puede cruzarse en el camino sin darse cuenta. Una tarde, mientras cargaba en una planta de alimentos en Irapuato, recibí una llamada del número de la oficina. «Güero», dijo don Arturo, ¿tienes unos minutos? Pensé que sería otra bronca, otra reclamación por ese retraso de hacía semanas, pero su voz sonaba diferente. Recibimos una carta del convento. Dicen que lo que hiciste salvó una vida, que actuaste con compasión y responsabilidad. La historia llegó hasta el jefe de operaciones. Quieren que sepas que estás perdonado y que a partir del próximo mes vas a tener ruta fija. Menos horas, más paga. Me quedé mudo, no sabía si reír o llorar. ¿Está bromeando?, pregunté, a lo que me respondió: no, güero, no, güerito, a veces lo correcto también paga, aunque tarde. Colgué, me recargué en la defensa del camión y miré al cielo. Las nubes corrían lentas, como si también tuvieran prisa, pero sin apuro. Me limpié las manos con el trapo viejo que siempre llevo. Sonreí, porque la vida de vez en cuando te devuelve lo que das.
Ese fin de semana decidí pasar por el convento de Santa Mónica. No avisé, solo llegué, estacioné el camión afuera, bajo la campana de la entrada. Una hermana me reconoció y me hizo pasar. La hermana Beatriz está en el jardín, siempre pregunta si algún camión ha pasado por aquí. La vi sentada en una banca bajo una bugambilia en flor. Me acerqué despacio y le pregunté: Madre, Madre Beatriz, ¿me recuerda? Me miró, enternó los ojos y luego sonrió diciendo: Claro que sí, mijito. ¿Cómo olvidar al ángel con camisa de cuadros que me trajo de vuelta? Nos sentamos un rato, hablamos poco. Ella se cansaba rápido, pero fue suficiente. Me dio un pequeño rosario de madera y me dijo: Llévalo contigo, güerito, para que nunca te pierdas, ni en la carretera, ni en la vida. Desde entonces lo llevo colgado en el retrovisor y cada vez que una historia nueva empieza, me pregunto si lo que pasó fue coincidencia o destino. Pero si tú llegaste hasta aquí escuchando mi historia, te lanzo esta pregunta. ¿Y tú, si estuvieras en mi lugar, habrías parado el camión? Así fue como me hice invisible y la migra no me vio en el desierto. Relato anónimo enviado desde Austin, Texas. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te quiero contar mi relato. Yo no creía en nada sobre la religión, lo digo tal cual. A San Judas lo conocía, claro, pero por los grafitis en los callejones de la colonia, los escapularios brillosos de los chavos en el metro chabacano y por las peregrinaciones que cada 28 de mes llenaban las calles de la colonia de Herrero. Pero creer así, nunca. Yo era más de pensar que cada quien se rifa lo suyo y que los milagros no existen. Pero hace 7 meses me pasó algo que todavía no me puedo explicar. Yo crucé a los Estados Unidos a mediados de octubre, salí de la Ciudad de México con una mochila y 1,000 pesos prestados. De la Tapo tomé un camión que me llevó hasta Reynosa, Tamaulipas. De ahí empezó lo feo: el calor, los retenes, la desconfianza. Llegar a la frontera es como entrar a una dimensión donde todo es incierto y todos desconfían de todos. Yo llevaba 3 días encerrado en una casa de seguridad, esperando a que el pollero nos diera luz verde. Dormíamos en el piso y compartíamos comida entre 8 personas. Había una muchacha más o menos de mi edad, se llamaba Verónica, morena, delgadita, de ojos grandes, era de San Luis Potosí. Recuerdo que ella sí era muy creyente de San Judas. Cada vez que el pollero salía a hablar por teléfono, ella se ponía a rezar en voz baja. Tenía un escapulario de San Judas colgado al cuello y lo apretaba como si fuera una cuerda de salvación. El día que nos tocó cruzar, salimos a eso de las 10 de la noche. Íbamos 10 personas. Nos metieron en la parte trasera de una camioneta sin placas, con lonas cubriendo los costados. Todo el camino lo hicimos en silencio. Pasamos por brechas polvorientas hasta que llegamos a la orilla del río Bravo y ahí nos hicieron esperar. Yo nunca había sentido tanto miedo como esa noche, no por los animales, ni por el agua, ni por el cruce en sí. Era el miedo de saber que si algo salía mal, podías desaparecer, así de simple, como si nunca hubieras existido. Ahí en la oscuridad, escuché a Verónica empezar a rezar diciendo: San Judas Tadeo, apóstol fiel, intercesor de los casos difíciles. La verdad, yo me burlé un poco en mi mente, pero también en esa espera eterna, entre el sonido del río y el zumbido de los mosquitos, me nació como una inquietud, y sin querer me puse a repetir su oración, primero en silencio, luego bajito, como por no quedarme solo. Cruzamos en una lancha inflable, de esas que parecen un juguete. El río no iba tan crecido, pero las corrientes te jalaban si no te agarrabas bien. Yo fui de los últimos en subir. Ya del otro lado, la maleza era tan alta que parecía selva. Caminamos en fila como hormigas en completo silencio. Apenas 5 minutos después, todo se fue al carajo. De pronto, se encendieron luces por todos lados. Un helicóptero empezó a sobrevolar la zona y escuchamos gritos: Border Patrol, stop. No sabíamos si correr, quedarnos o regresarnos al río. Yo me tiré al piso instintivamente junto con otros compas. Pablo, un chavo de Oaxaca. Nos ocultamos detrás de un tronco seco. No medía más de 30 centímetros de diámetro.
O sea, no cubría nada, y sin embargo, fue como si nos hubiéramos hecho invisibles. Vimos cómo los agentes pasaban corriendo, gritando, camionetas, motos, luces de linterna barrían el camino donde apenas segundos antes habíamos estado caminando. El guía desapareció, los demás también, y entonces ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Como a 20 minutos de estar agazapados, escuchamos un ruido raro, como si alguien se arrastrara por la tierra. Era Verónica. Venía de regreso por todo el sendero, arrastrándose sobre los codos, como soldado en entrenamiento, haciendo un ruido brutal. Yo pensé, ya nos cargó la chingada, nos van a ver a todos. Pero no, pasaban agentes justo al lado de ella, sus botas pisaban justo casi al lado de su cara. La luz de las linternas le rebotaban en la cara y ni ella ni nosotros fuimos vistos. Fue como si de verdad estuviéramos bajo un hechizo. Yo sudaba frío, me temblaban las manos. Cuando Verónica llegó junto a nosotros, se metió al lado sin decir nada y solo volvió a rezar bajito con los ojos cerrados. Estuvimos así una hora más hasta que los agentes comenzaron a alejarse. Ya casi amanecía. De pronto, entre los matorrales, alguien silbó 3 veces. Era la señal. El guía apareció empapado en sudor y nos dijo que nos levantarían más adelante. Caminamos en silencio como sombras hasta llegar a una bodega abandonada. Ahí nos recogió una camioneta y nos metieron debajo de unas tarimas con costales. Ese fue el famoso levantón. Después de eso vinieron más días de espera, más casas, más silencios, más miedo. Un mes después llegamos a Austin, era 28 de octubre. El guía al dejarnos nos dijo: «Feliz día de San Judas, raza, hoy sí se rifó el patrón». Verónica y yo seguimos en contacto desde entonces. Ella se fue a Tennessee a casa de unos primos que la esperaban, y yo no tenía a nadie. Dormí una semana en un parque cerca del centro de Austin. Luego encontré un trabajo lavando platos en un restaurante mexicano. A los pocos días, un cliente me regaló una Biblia que encontró en la mesa. Y adivina qué, adentro tenía una estampa. Sí, de San Judas Tadeo. No sé cómo explicarlo. Desde que crucé, cada vez que me he visto en aprietos, algo pasa. Me han perdonado multas que juraba que iban a costarme la deportación. He conseguido trabajo sin tener papeles. Y una vez, cuando estaba a punto de quedarme sin casa, una señora de limpieza me ofreció rentar un cuarto en su sótano por $100 al mes. Era viuda puertorriqueña y su hijo se llamaba Tadeo, como San Judas. Parece chiste, pero no lo es. A veces en las noches me pongo a pensar en ese tronco seco, en cómo pudo habernos protegido, en cómo las botas de los agentes pasaban a centímetros de nosotros y no nos vieron, o en cómo Verónica cruzó arrastrándose, haciendo un escándalo y nadie le puso atención. Pienso si fue suerte, destino, coincidencia, o si de verdad ese día alguien allá arriba nos echó la mano. Nunca le he dicho esto a nadie, pero cada 28 de octubre le voy a la iglesia de San José en Austin. No sé rezar bien, la verdad, pero dejo una vela, me siento en silencio y le agradezco. No solo por haber cruzado, sino porque no crucé solo, porque aunque yo no lo sabía, alguien ya me venía cuidando desde antes. Y porque desde entonces, aunque esté lejos de mi casa, de mi gente, de todo lo que era normal, ya no me siento solo.